a la izquierda del PSOE, el otro día Rufián, hoy ha habido también lo que llaman una especie de refundación del espacio Sumar, con Más Madrid, con los comunes. ¿Cómo lo veis? Miguel Ángel, ¿tú cómo lo ves? Hoy me contaba Monrosi que ha estado allí. Pues yo he visto mucha ilusión. Pues he visto que se lo están tomando en serio, que hay que ponerse las pilas, dicen algunos. Si algo tendrán que hacer y algo hay que hacer, lo que no tiene sentido es esta atomización de tanta izquierda de un signo o de otro. Yo lo primero que quiero lanzar, no le conozco, no he hablado nunca con él, no le he saludado nunca, pero tengo un gran respeto por Rufián y por las ideas que ha puesto en marcha. Me parece que Rufián es ahora mismo el mejor parlamentario que tenemos en España. Es un hombre que atina mucho en los diagnósticos, pero no soy muy optimista de que esto salga bien, porque hoy hay una atomización de chiringuitos pequeños, de grupitos pequeños, que con tal de sacar un diputado o dos diputados, eso da y genera un entorno de 4, 5, 10 empleados, bien retribuidos, con oficinas, con tal, y conservar ese pequeño espacio hace que no haya unas miras globales de interés general. Van a la defensa de su pequeño grupo, a mantenerlo en activo. Por eso me cuesta creer que esto cuaje, me cuesta creer. Las intenciones de Rufián me parecen lógicas y que además yo creo que toda la gente de izquierdas las comparte. No tiene sentido que se presenten 4 o 5 grupos en una provincia con una ideología parecida. O sea, lo que pretende Rufián es de pura lógica. Pero de cara a que esto cuaje, mi opinión, creo que muy difícil, porque el individualismo que prima hoy en la política, de que cada grupito se considera el ombligo del mundo y no opinan más que en ese entorno suyo. Esto es propio de la izquierda. Sí, aunque sepan, ¿no?, que van al desastre, porque hoy Podemos, ¿dónde va sola Podemos? ¿Dónde va? Pero la intención es buena, pero yo coincido. Rufián, ¿cómo lo ves? Coincido perfectamente, pero a buena hora, Mangas Verdes, esto tenía que haberse producido mucho antes. Y es hay un poco caciqueo. Cada rector de un grupo se siente el cacique, el jefe, la cabeza, y teme que esta plataforma que se ha organizado le quite protagonismo. Entonces, pequeño protagonismo. Entonces predominan más los intereses personales que los intereses generales. Lo que decía Gabriel Rufián en ese acto, decía, ¿de qué me sirve celebrar que tengo 6 diputados y enfrente voy a tener a 200 y pico del PP y Vox, ¿no?, gobernando? Es un poco la reflexión genérica en la que se resume todo esto, básicamente. Y habrá partidos que se den por contentos teniendo 2 o 3 allí. Porque eso permite que un círculo afín pueda garantizarse el sustento. Oye, y cosas que tenía pendiente de preguntaros. ¿Escuchasteis el otro día a Felipe González decir que no iba a votar al Partido Socialista, que iba a votar en blanco? ¿Lo escuchasteis, imagino? Sí. ¿Y qué? Bueno, ¿sorprendió? No demasiado. El tema de Felipe González, que ha sido una persona importantísima en la historia de España, sin duda ese PSOE que él encabezó modernizó este país, nos homologó con Europa, lo mismo que el rey emérito en su momento tuvo un papel importante en España. Yo creo que el problema de Felipe son las amistades. Las amistades son muy importantes. Cuando tú te rodeas de una jet set, eso le gusta a cualquiera, ¿no? Este hombre le ha empezado a invitar pagándole bien, le han dado consejos de administración pagándole bien. Esa gente es gente de derechas. Si tú estás permanentemente con ese tipo de gente, se te pega. Al final, exactamente, se te pega. El juez lo ha dicho exactamente y claramente. Como me estáis diciendo que Felipe González, el de ahora, es de derechas. Muy influenciado por el entorno. No es de tan izquierda. Ha perdido mucha izquierdez. Yo creo que tiene todo el derecho a expresar su desintonía
el derecho a expresarse, a expresar su desintonía con el secretario general del Partido Socialista. Tiene todo el derecho. Pero yo no lo hubiera hecho. Yo no hubiera dicho votaré en blanco si se presenta. Creo que eso es una deslealtad, por mucho derecho que tenga a decirlo, pero creo que no es oportuno en este momento. Creo que es un golpe bajo al Partido Socialista. ¿Sabéis la respuesta de...? No es leal. No es leal de ninguna manera. La respuesta de Pedro Sánchez. ¿A vosotros no os ha sorprendido que dijera eso? Decías, no demasiado. A Pedro Sánchez tampoco. Vamos a oír. No. Algunas veces se dan por hecho saludos fríos o no fríos. Un saludo pues, normal, como se dan las personas. Felipe lleva en su posición manifestándola desde hace ya unos cuantos años. No sé dónde está el titular. El titular sería al revés. Que Felipe González apoya alguna de las cosas que haga este gobierno. Pero a partir de ahí, por supuesto que yo, no, vamos, al contrario, estoy encantado de que Felipe González sea militante del Partido Socialista Obrero Español y de que en un futuro vuelva a votar al Partido Socialista. Pero será lejano, porque me voy a volver a presentar. Ha estado agudo ahí. Sí. Ha estado agudo. El tema más gordo que va a haber en el futuro de España, pero a ver quién le mete mano, eso se nos ha olvidado comentárselo al juez Castro. El tema gordo, de la mayor corrupción conocida en la historia, probablemente con todos los indicios que yo ya tengo y que van a salir, creo que dentro de poco, a la luz pública, es el caso Montoro. Esto no es... Lo de Bárcenas y todo esto... Lo hablamos aquí tú y yo. No es nada. Estamos hablando de que han aportado las gasísticas 36 millones, los bancos, esto, los otros. Para que se legisle. ¿Para qué? Para legislar. Es lo más grave. Es decir, han transformado un gabinete en el gobierno. Sí. Ellos mismos pasaron de tener una agencia de recomendación y de apoyo, de asesoramiento, a ser el propio gobierno. Ahí ha habido embolsamientos de dinero increíbles. Claro, yo me pregunto, se ha tardado 7 años en que esto salga a la luz pública. Ha habido zancadillas por todos los lados. Porque aquí va a salir a bailar y a reducir mucha gente que está implicada. Las primeras empresas del IBEX. Fíjate el poderío que tienen. Y yo le decía en privado antes al juez Castro, digo, ¿qué presiones no habrá para que eso haya tardado 7 años en que se sepa algo, y ya están diciendo que se ha caducado ya? Creo que van a alargar un poco la instrucción. Sí, para que caduque. Y dice, bueno, claro, pues es que es terrible aguantar eso, porque ¿quién no tiene una relación con este, con el otro, un parentesco, no sé qué? Hay que taparlo porque eso ya pasó, no sé qué. No sé, sería escandaloso que esto no saliera a la luz pública. El caso Montoro, que implica a todo un gobierno, tanto del señor Aznar como del señor Mariano Rajoy. Ya sabemos que Bárcenas se llevó 50 millones, que es la leche. Ya sabemos que el otro Zaplana se llevó otros 20 millones, esos probados. Sabemos que Rodrigo Rato era uno de los mayores evasores fiscales, siendo él ministro. Bueno, eso lo sabemos, pero lo de Montoro puede ser el mayor escándalo conocido. Este sí que es un robo de corbata, chaqué, de gala y de alfombra roja. Unos señores venerables que van de salvadores de la patria y que están haciendo el enjuague de convertir a una serie de empresas en beneficiarias del gobierno, transformando un gabinete privado en un consejo de ministros. Fíjate tú ante lo que estamos. Montoro, vamos a decir AM. La justicia. Sigue preocupándome una cosa que la hemos visto ahora recientemente y la vamos a ver posiblemente dentro de poco. Se nos olvidó preguntarle al juez Castro qué piensa de eso. Hay una opinión en la población de que en la judicatura está pasando un poco lo de los partidos políticos. Es decir, que hay una división. Hay dos trincheras, ¿no? Sí, igual que derecha e izquierda, y nada que proponga la izquierda lo aprueba la derecha, o nada de lo que va a aprobar la derecha lo aprueba la izquierda. Estamos hablando de la transformación de las sociedades de jueces, sociedades conservadoras, sociedad democrática o como se llame, que son prácticamente un traslado
de lo que son los partidos políticos, porque yo no puedo entender que ante una sentencia del calibre de las que se ventilan a nivel de un Supremo o de un Constitucional, casi siempre, miméticamente, los conservadores dicen una condena y los progresistas dicen otra. Algo falla. Nos da esa impresión a los ciudadanos, me lo trasladan. Y tú tienes la intuición de que probablemente lo que pasó el otro día en el Tribunal Supremo, cuando se vea en el Constitucional, como la correlación de fuerzas es distinta, pueda haber otra sentencia. Esto para mí es demoledor, demoledor. Tendrían que analizarlo. Yo traslado que eso está en la calle. Y los privilegios de la clase política. Esto ya es lo que indigna. Los aforamientos, por ejemplo. Mira, a mí me preguntan, Revilla, pero vamos, ¿a ti no te ha quedado nada después de presidente? Digo, no, a la calle, joder, a la calle. ¿Tú no cobras una pensión? ¿Pensión de qué, Digo una hombre? pensión o una paga como No, la pensión la cobraré cuando me jubile, Ya, eso cuando sí, sea mayor. Eso sí, cuando sea mayor. Cuando sea mayor me jubilaré y cobraré una pensión Pero como por expresidente, haber cotizado desde los 25 años. como expresidente A nada, la nada. calle. Es más, esta vez no, pero la anterior, que una vez me relevaron y luego volví a salir, me reclamaron 32 euros y me habían pagado de más. O sea que volví, ¿no? Allí no hay, como en Valencia, como en Madrid, un estatus donde hemos visto el escandalazo de un señor Mazón, Ahí sigue, ¿eh? que no está en el puesto de trabajo. Pero que sigue de diputado allí. Bueno, 75.000 euracos. Presidiendo una comisión. 75. Es que es escandaloso. Sí, sí, es que- Coche oficial, guardaespaldas, Sí, sí, sí. secretario. Después de incomparecer manifiestamente en el día en que se está ahogando su pueblo y el tío está comiendo y no coge el móvil y no se entera de nada. ¿Cómo ese señor encima va a tener ese privilegio de gozar de por vida hasta que se muera de un sueldazo y de los privilegios que da el ser presidente? No puede ser. Aforamientos. Pues, oye, yo cuando predicaba y no era presidente, que era un escándalo ser aforado, lo primero que hice al llegar al gobierno en mi partido es plantear que de aforado nada. La prueba está que yo he sido demandado ahora por el emérito y como no estoy aforado, pues me mandaron al juzgado número 13, al que me toque, como todo el mundo. Pero qué privilegio es de que un tío, por ser diputado, por ser alto cargo de no sé qué, va a tener unos jueces distintos al tío que no ha pagado el IVA. No, no hay derecho. Entonces, todo esto encabrona a la gente. Claro. Y todo esto se canaliza hacia un partido Que es que está en contra de todo. la ultraderecha. No propone nada, sabemos que no va a arreglar nada, pero la gente dice, voy a votar al que más daño hace, al que ha gobernado y al que gobierna. Y eso es a la consecuencia de un partido como vos, que es el voto del cabreo, y que, a mi modo de ver, tiene un recorrido corto. Estos son partidos de coyuntura. Vamos a verlo, ¿eh? No, corto quiero decir, no a corto plazo. Corto, digo, no una expectativa de años, porque probablemente vos acabe siendo PP, que es de donde viene casi todo el mundo, y que se ha aprovechado ahora Creo, de PP esta coyuntura. se la acabe comiendo, como te decía yo antes, Vox al PP. No creo. Vamos a hacer una cosa, Miguel Ángel, bebe un poco. PP, Vox, decías. ¿Cómo puede ser, en vuestra opinión, que encuesta tras encuesta y sin hacer demasiado, Vox crezca y crezca y crezca en la intención de voto? Y además entre los más jóvenes específicamente. ¿Cómo lo veis? Ahí te voy a dar mi explicación. Esto tiene, salvando las distancias, el 15M aquel famoso de la Sí, de elección de Podemos, ¿no? Hubo un movimiento, España estaba, después de una crisis potente que tuvo, había una indignación general que explotó por la izquierda. Bueno, ahora la indignación que hay en la gente, que hay que pensar que un 20% de los españoles están en el umbral de la pobreza. No me adelantes mucho esto, que luego lo vamos a ver en una pizarra. Bueno, bien, pero Titular. que hoy un joven no puede tener una vivienda, cosa que no había ocurrido en 40 o 50 años. Antes de salir del paro ya era una fortuna. Sí. Ahora tienes trabajo estable y sigues en la pobreza. Bueno, entonces, vamos a ver. Toda esa indignación se canaliza de la siguiente manera. Votar al que diga no a todo y al que diga mayores disparates, como respuesta a los que gobiernan ahora y a los que han gobernado antes. Es como un voto
de cabreo. Dice, voy a votar al que más daño hace al PP y al PSOE. Sí, Y porque adelanto no se más. Estos fenómenos suelen ser fenómenos coyunturales, ¿eh? No olvidemos que Podemos llegó a tener, me parece que 70 diputados, ¿no? 74, si yo no me equivoco, estoy hablando de memoria, la verdad. Y ahora que Sí. tiene 3, ¿no? 4, sí, por ahí andará. Bueno, sí. 3. Cuidado con esto de Vox, que va a ser también una gaseosa, Una ¿eh? burbuja y Va a tener, porque en el fondo estos van a acabar en el PP. Van a acabar en el PP, que de ahí vienen. El señor Sí, ¿Tú Abascal, crees que Vox va a acabar integrándose de nuevo en el PP? pues si de ahí vienen. Ya, pero ahora mismo la dinámica precisamente es que Vox crece y el PP en las encuestas Se está mantiene estancado. abajo. De hecho, Pero vamos a ver. lo hemos visto en Aragón y en Extremadura, como el Partido Popular incluso decrece en escaños mientras crece. Vamos. Y me lleva una pregunta. ¿Creéis que al final, como ha ocurrido por cierto en otros países occidentales, donde la derecha tradicional ha sido engullida por la ultraderecha, esto puede pasar aquí? Con un PP que intenta parecerse cada vez más en su discurso a Vox. No. Ahora, sí, porque está asimilando posturas de Vox, en el feminismo, en la inmigración, está absorbiendo posturas propias exclusivamente de Vox en otro tiempo. Y ahora ya las comparten. mira, lo que yo creo que está esperando Pedro Sánchez y es incluso que gobiernen esta coalición a la que él piensa que le va a tener un plazo de duración corto porque las contradicciones van a ser terribles, ¿eh? Es que cuidado cuando este señor se plante, como se está plantando ahora en estas comunidades que no consiguen hacer gobierno, y le diga con un 20% de los votos, y el otro a lo mejor con un 25 o un 26, que él quiere la cartera de Interior, Y la que quiere la vicepresidencia, Claro. la económica y hasta la de Asuntos Sí, Exteriores. Y te planteé que esto de Europa, nada. Que la agenda 2030, nada. nada. Y en Europa le digan sus socios que por ahí no van a admitir a un PP volcado con estos señores. Entonces, ¿qué está esperando Pedro? Yo creo que da por descontado que ha perdido el gobierno y que pueda llegar a ser, eso sí, la lista más votada en las próximas elecciones. Claro, si el PP y Vox tienen el 50%, eso es matemático, ¿eh? La derecha está en el 50%, ahí no pasa. O incluso un poquito más, le dan alguna, un Bueno, poquito más. 50-52. Son vasos comunicantes, ¿no? Si es 25 y 25, o es 27 y 23, que el PSOE con un 30, que eso sí que lo tienen inamovible, sea el más votado. Si pueda estar una legislatura con una derrota honrosa y diciendo, bueno, usted que ha criticado siempre que no gobierna el que gana, aquí estoy yo, que he ganado. Ahí van, ¿eh? Sí, porque No a ganar, que yo creo que saben que es imposible ahora torcer esa dinámica porque Bueno, queda un año y pico, hemos visto Ya, pasar hay ahora cosas que nunca imaginamos que podrían pasar. unos tú movimientos... apostaste a que era el 26. Oye, que yo no lo digo... Yo al 26, yo no, ya no me acuerdo y no, te lo prometo, no es por limpiarme, la verdad es que no me acuerdo. Mira, os quiero preguntar también por alguien que mantiene en su territorio a raya a Vox. Isabel Díaz Ayuso. Vamos a ver. Nosotros defendemos la alegría y ustedes solamente la tristeza. Son unos tristes y unos frustrados. Digan conmigo, son unos tristes. ¿Me puede decir quién es su faro en el mundo libre? ¿Trump? ¿Epstein? ¿Los agentes de la ICE? ¿Qué va a ser lo siguiente, señora Ayuso? ¿Condecorar en nombre de los madrileños a Netanyahu? Compórtese como una parlamentaria y no como si estuviera en una taberna de puerto. Y luego está Alfonso Serrano, su número 2, que se pregunta, ¿y tú cómo ligas? Ayuso se mofa del feminismo. Vaya feminismo se les ha quedado el novio, el entorno, en la casa. ¿No se dan cuenta de que todo lo que hacen siempre son ataques personales? Cójase al mafioso de su jefe de gabinete, tire para Mar-a-Lago y déjenos aquí, que somos más de los valientes de Minnesota. ¿Cómo lo ves, tocayo? El papel de Díaz Ayuso, que en Madrid Tú dices tiene casi un discurso, algunas veces, no sé si más duro que Vox, pero muy No, parecido pero al de Vox. tú acabas de decir Sí, pero- que tiene a raya Vox. Sí. Pero si esta es Vox. A eso me refiero. ¿Cómo ¿Qué lo ves? diferencia Sí, hay? sí, totalmente. Es más radical que vos. Bastante más radical que vos.
Sí. Cuando no lo necesita, precisamente. ¿Por qué? No entiendo esto. No tiene mayor. Que no necesita Vox aquí para Claro. gobernar, dice. Vale, vale. O sea, no necesitaba ese transformismo en equipararse a Vox. Podía seguir siendo PP, puesto que no necesita a Vox para nada. Y sin embargo, está asumiendo perfectamente toda la ideología radical antifeminista de Vox, antiinmigración de Vox. No sé por qué, yo creo que es por convicción propia. Sí. Sí. Le va. Por rematar, porque te tengo que despedir en breve, porque luego me voy a quedar con Miguel Ángel hace una... O sea, ¿ya me echáis? Si te quieres quedar, de hecho, no solo quiero que te quedes, Oye, sino lo que te voy a proponer es repetir experiencia Estoy de cuando broma. digas. Bueno, no, pero... No te lo tomes a me mal. vas a permitir, Sí. y tú, ¿Qué? que nos cuentes aquí lo que me contaste hace poco de algo que pasó en una visita a un médico. Bueno, sí, bueno, es su gracia. divertido. Lo que pasa es que empleo términos Espera, un hago poco inciso. Hay dos soeces, cosas ante las cuales un ciudadano se le caen los títulos, la riqueza, Sí, sí. y es ante un juez como tú Y un médico. médico. Ante cualquier juez y ¿Eh? cualquier médico. Nada, que yo entonces estaba por la provincia de Sevilla y me dio por ir, alguien me debió de aconsejar ir a un cardiólogo, a hacerme un electrocardiograma. Y me tocó, no sé por qué, caí en los brazos de ese médico. Y entonces estoy en una camilla y te afeitan un poco aquí un cable, otro cable, aquí otro, todo lleno de cable. Y el hombre empezó a hablar de política. El hombre Sabiendo daba, que eras juez. sí, el hombre daba por sentado que yo, por ser juez, tenía que ser un hombre conservador, reaccionario. Y bien, entonces en un momento dice, pensando en que yo le iba a dar el aplauso, dice, desde luego es que en el PSOE no hay más que putas y maricones. Y digo, ¿y tú que lo digas? A ver, ¿qué le voy a decir? Lleno de cables. Le seguiste, lleno de cables. seguiste la corriente porque estabas a merced de... Claro. Insultando permanentemente unos a otros, pidiéndose dimisiones, dando por bueno lo que no se sabe si es bueno o malo, es puro carroñerismo. Yo no he vivido eso. Y eso a la gente le tiene indignada. Hay gente que ya paga cuando ve esos debates y dice, ¿pero esto qué es? Está todo teledirigido, feudos que van a defender su parcelita, su chiringuito. No hay altura, no hay políticos como los que yo he conocido. Coño, Tierno Galván, nos le imaginamos en un parlamento discutiendo de esa manera, insultando, un Peces Barba, incluso un Adolfo Suárez, o ahora políticos que yo he conocido buenísimos como el Slendakari Urkullu, incapaz de insultar a nadie y de defender sus ideas, o Adrián Barbón, que los hay, pero al lado de eso, los que están ahí en el Parlamento dan una imagen lamentable, desmoralizante, de hartazgo absoluto. Esto es desmoralizador. No hemos tenido jamás una clase política. ¿Por qué? Porque no tienen dos cosas que son fundamentales en política, para mí, ¿no? La coherencia y la vocación. La mayoría están porque no tienen dónde ir. El Senado de Roma hacía exámenes de actitud. ¿Qué gente está llegando ahí? Claro, defienden eso porque no tienen otra cosa. A la política hay que llegar cuando has demostrado que vales en otras cosas. Sí, que tengas un sitio donde ir si se te Claro. acaba el rollo de la política. Oye, claro. y que tengas vocación de servicio público. Oye, Eso es lo más importante. Yo dejé mi vida porque vi que podía conseguir que mi tierra fuese una autonomía y a ello dediqué todo mi esfuerzo y dejé todo lo que tenía. Pero es que ahora mucha gente que está ahí ha pasado de la sede del partido, de pegar unos carteles, a una dirección general. Ya. Y amigo, esos matan y defienden esa parcelita con uñas y dientes porque no tienen dónde irse. Y ese es uno de los motivos por que mucha gente le está diciendo a Pedro que aguanta el año y medio. Porque esos miles y miles de gentes que hay ahí, a ver dónde acaban. Porque no tienen otro Lo que sitio comentábamos donde ir. antes. La mayoría. Antes no, que eran
catedráticos, será gente preparada. Ahora no. Mira, esto es clave. Hablábamos de lo que decíamos antes, la macroeconomía, que crecen los datos macro, pero la gente luego no lo ve, que no se reparte Datos. la riqueza. No, 20% en el umbral de la pobreza. El 20%. ¿Eso cómo no va a tener a la gente cabreada? Tiene indignada. O sea, crece la economía, pero los ricos son cada día más ricos. La Y desigualdad. los que son pobres no salen de la pobreza. No tienen una posibilidad de llegar a clase media, que la hubo en España en algún momento mejor que la de ahora. Ahora la juventud está sin horizontes. Y sin vivienda, que es otro Bueno, de los... este es el tema. Este es el tema. Mira, Yo creo que esta es la clave. bueno, vamos todo, a ver. ¿no? Mira, yo hice aquí un día una pizarra. Igual hay que algún día que repetirla. Este es el gran problema de todos los jóvenes. ¿Están llamando? El problema de todos La los llamada jóvenes. ya es costumbre. Pero ya no miras quién es, ya cuelgas directamente. No, yo no miro. Espera que se apague. Digo porque lo vas a pagar. Digo porque a lo mejor era Ya está, interesante apagado. la llamada o era... Bueno, vamos a ver. El otro día hice yo aquí una pizarra. Mira, el tema de la vivienda es el tema más fácil de solucionar en España y al mismo tiempo tan difícil que es imposible. Alguien dirá, pero joder, Revilla, si es lo más fácil, ¿por qué es lo más imposible? Hablaste del suelo, ¿no? Volvemos aquí a la clase política. Ya. Vamos a ver, yo te cojo a ti mañana, tú imaginas que me llevan a mí a una reunión con Pedro Sánchez, con el señor Feijóo, con el señor Abascal, bueno, ese tiene pocas autonomías, no haría falta que viniera PSOE y PP. Y les digo, bueno, vamos a ver, ¿estáis de acuerdo en que hay del orden de 2,5 millones de jóvenes que no pueden emanciparse de casa, que tienen un trabajo de 1.400, 1.500 euros con carrera, que viven fuera de sus domicilios, que tienen que pagar un alquiler y es imposible porque se les va más de la mitad en la vivienda, que hay que hacer una campaña de construcción masiva de viviendas a un precio asequible para que esos jóvenes que tienen un trabajo con una pequeña entrada puedan comprar una vivienda? Bien, yo demostré aquí el otro día y vuelvo a ratificar, a pesar de que han subido ya bastante los precios, que se pueden construir viviendas de 80 metros a 100.000 euros. 100.000 euros dice coste para el que quiera comprarla. Sí, sí, Muy barato, me parece. bien. Pero claro, yo lo expliqué aquí el otro día. Sí. Para eso tenían que ponerse de acuerdo todos los partidos políticos, bueno, los dos, PP y PSOE, que tienen las comunidades autónomas, los ayuntamientos y el gobierno. Porque esto es cosa de tres. Las competencias son de tres. La recalificación de suelo es de ayuntamientos y de gobiernos regionales. Y suelo público que tiene el Estado por toda España que no sirve para nada. Decir, vamos a poner suelo gratis, que ya el suelo representa el 40%. Sí, lo que te del decía precio yo, de la me acuerdo que me vivienda, hablabas del suelo. y vamos a dejar de cobrar todo tipo de Claro, impuestos. Suelo a coste cero. A coste cero. Sí. Me acuerdo que me lo explicaste. Entonces, esto es Quitaste los impuestos. es el resultado de multiplicar Sí. 80 por lo que vale hoy construir con el beneficio El precio de lógico coste más el beneficio de constructor. a 120.000 euros. Sí, me acuerdo. Y multiplicas y te sale. Sí. ¿Por qué no se hace? ¿Tú crees que ahora alguien va a dar esa oportunidad al que esté gobernando de que se ponga en marcha? No. O sea, no se piensa en el interés general. Se piensa solo en el interés del partido. Porque ya digo que este es el problema más fácil de arreglar si simplemente un acuerdo que se podría obtener tomando un café se llevase a la práctica por el interés de los españoles. Y no es posible. Por eso digo, es lo más fácil y es lo más difícil. Hay quien le lleva la contraria y te deja electrocutado. Por cierto, hablando de médico, ¿cómo estáis de salud? Que el otro día te escuchaste, Miguel Ángel, que estás ahí esperando una prueba o no sé. Bueno, pues oye, a esta edad, ya lo conté el otro día, pero bueno, como yo cuento todo lo que me pasa, la prueba es el martes, lo que me dice la doctora Ramírez, que es la prueba del algodón. Yo voy a un análisis de esos rutinarios que hay que hacer cada cierto tiempo, ¿no? Y te saca. Al consultorio de Astillero. Y me sacan la sangre y llevo la orina, como es preceptivo, y en ayunas, vale. Y al cabo de unos días, el médico me llama que vaya por allí y me dice, pues mire, es que han aparecido aquí 2 proteínas que en principio te piensas que las proteínas son bueno, ¿no? cojonudas. Que ¿no? está bien No, alimentado. ahora lleva todo proteína y Sí. parece que... Pues, 2 proteínas disparadas.
Y entonces le voy a poner que urgentemente le vean en el sitio ese donde analizan a los que pueden tener algo relacionado con el cáncer, ¿no? Entonces, pues me dan una cita allí y me someten a, la verdad es que un trato excepcional, porque tenemos un hospital maravilloso, Valdecilla, es algo excepcional. Bueno, voy allí con la orina de un día, en ayunas, me sacan sangre, me sacan tal, y vuelven a salir las proteínas, y entonces me meten, que eso es una tortura, porque además lo hice de tirón, que creo que es el único caso conocido, porque me equivoqué en la hora, y tenía que estar a las 9, a las 11 y a la 1, para hacer el TAC o... No, se llama la resonancia magnética de media en media hora. Como llegué a la última, pensando que esa era la buena, me la hice de tirón la hora y media. Y eso, el que no haya estado en ese cacharro que es Sí, unos ruidos. terrible. Sí, sí. Y es un ataúd, ¿no? Bueno, me hicieron eso, el TEC, tal. Bien, en principio me dicen, no aparece tumoración maligna en tu cuerpo. Es decir, Esto hay que no, celebrarlo. para. Invita algo. Despedimos ya y nos vamos por ahí. Ya, pero me dice, pero la prueba del algodón Te es hacen ahora. que tenemos que saber de dónde vienen Las esas dos proteínas que de momento no se han disparado Vale. a ningún proceso que puede ser un mieloma, en el peor de los casos, un cáncer. Bueno, entonces me van a extraer de la médula, una biopsia me van a hacer el martes a las 8 de la mañana. Y entonces me ha dicho que a los 2 o 3 días de que me hagan esa prueba, esa será la prueba del algodón para que me digan de dónde coño Yo te tengo llamaré el viernes esas que dos viene. proteínas disparadas. Yo, en principio, me veo como siempre, con mis problemas de riñón, que no tienen nada que ver con eso, también lo detectan allí, pero no es nada malo. Son problemas crónicos. Y vamos a ver el martes. No, yo pues voy tranquilo, porque, oye, Nos estaremos pendientes. también te dicen, y que ahora, si es algo malo, también tienen ahí medicinas para paliarlo, porque una de las ventajas Pensemos que en este aspecto Vamos a de pensar que que no, seamos hombre. mayores es que la propagación sí, es muy lenta. es más lenta. ¿Quién es mayor de los dos? Coño, yo. Bueno, yo pues sé. Bueno, Sepa ¿se ve? que yo he hecho así. Yo sí. Pero vámonos, yo creo que se ve, ¿no? Vamos a hacer una cosa. No se nota. Vamos a hacer una cosa. Él ha preguntado si Bueno, se ya notara. pregunto. Vamos a celebrarlo porque no va a ser nada en un nuevo encuentro aquí cuando se cuadre. No nos vamos a pillar los dedos, pero a ver si en un par de meses, por ejemplo, nos podemos ver aquí otra vez los tres. Sería fantástico. Telonero. Sí. Sí. Yo vengo de telonero. No. Te lo Bueno, aseguro. ¿cómo estáis? ¿Qué Oye, tal? ¿Qué? de telonero, A ver. pero este hombre, en un momento determinado de España, ahora está de moda el sinvergüenza este de la policía, porque aquí, como van aconteciendo todos los días casos Cada semana, claro. increíbles, yo lo he calificado a veces como un vertedero donde la mierda de hoy la tapa la de mañana. Sí, Pero se va renovando. se va renovando. Sí, son mierdas más Pero novedosas. fijaos, pero lo que estáis diciendo es triste porque la gente que nos ve y la gente en la calle que le llegan estas cosas, luego además quiero hablar de eso con vosotros específicamente, pues se queda con una sensación de decepción que luego alimenta lo que alimenta, ¿no? La antipolítica y todo el rollo este. Pues este hombre pasa el tiempo muy rápido, nos vamos olvidando de los temas, pero este hombre fue el más perseguido, el más enfocado entre el año 11 y el 15. Sí, Cuando Seguía la instrucción del Sí, caso del- como del 10 al 14, bueno, al 15, porque hay una fase intermedia. En primer lugar, tengo que decir que Miguel Ángel Villa y yo no nos hemos comunicado previamente. Venimos vestidos iguales porque parece que somos del dúo dinámico. No, pero igual no vais que tú llevas raya diplomática y Miguel Ángel va con azul marino, no. Y yo voy de verde, o sea, no hemos coincidido ninguno de los tres. O sea que bueno. Oye, una cosa, que para poner las cosas en su sitio. ¿Vosotros en qué momento os conocisteis? ¿O de cuándo fue la primera vez que hablasteis? ¿Lo cuentas tú o lo cuento yo? Sí. Bueno, déjame que cuente algo. Esto fue, yo era muy amigo y sigo siendo de un inspector jefe de la policía oriundo de Santander, pero vecino de
Palma de Mallorca. Ajá. Y entonces me habló también de Revilla y me habló de que era un hombre asequible, que era un hombre con el que podías contactar. Y le dije, hombre, pues me haría ilusión un día comer con él, conocerlo. Y entonces dice, haré lo posible por conseguirte su teléfono. Ajá. Y efectivamente me lo consiguió él. Pero ¿Cuándo fue? esto hará un par de años, ¿no? Sí. Un par de años, pero no un señor de Torres la Vega como él por confusión ha dicho, no. Fue este amigo mío, policía de Baleares. Y hablaste y en esa conversación yo Bien, hubo flechazo, hubo flechazo. Imagínate cuando a mí me dicen, que este hombre me quiere conocer. Yo, la primera imagen, yo soy muy de impresiones así, de primer golpe, ¿no? Cuando yo vi aparecer a este hombre en aquel juicio y hablando, y valorando hechos y contestándome. ¿Están llamando? Pues la leche. A ver, Miguel Ángel, ¿está tu llamada de cada sábado que vienes aquí? Venga, ¿Se puede, Yo ¿se puede el mío contar lo he quién era? O... silenciado, ¿eh? No sé. Bueno, Bueno, ahora lo hablamos en la pública. entonces, de verdad que para mí, desde el primer momento que le vi, un referente. Digo, este hombre es un referente porque va a tener una cantidad de presiones de tal calibre que va a ser difícil que pueda llevar esto adelante, porque era la primera vez que un miembro de la Casa Real se encontraba ante un juez. Sí, que yo sepa, no. No había ningún No, caso. no. Igual que es Yo la primera vez, estrené... igual que es la Sí, primera sí. vez que un rey demanda a un ciudadano de a pie. Sí, también que soy tú... yo. No, ¿Eh? no, la demanda, por actualizarlo, ¿te ha llegado? ¿Todavía no te ha llegado? No. A mí Fuster Fabra me dice todos los días lo mismo. Y la llamada no será de él, que la no es de él. día te No, llamó. Vale. no es de él. Vale. Y me dice, baja al buzón a ver si llega el papel. El papel no vaya. No, ya llega, no llegará. ¿Cómo lo ves? ¿Tú crees que ya no le Creo que habrá caducado ya el acto Claro, de eso te iba a conciliación. decir, jurídicamente ya no le llega o... No, el acto de conciliación creo que tiene una vida de 6 meses. Hablo de memoria, ¿eh? Si no lo han modificado. Entonces, no habría ningún problema, tendría que volverle a demandar de conciliación si lo que pretende el rey emérito es demandarle civilmente o querellarse. O sea, que se ha arrepentido, se puede entender que Sí, se ha arrepentido. arrepentido. No, lo ha valorado correctamente. Él habrá pensado y ha Era dicho, muy arriesgado. no me voy a meter la con maniobra. Revilla, que esto no me viene a mí bien, ¿no? No, es que aparte, este tipo de querellas en las que se enfrenta el derecho a la libre expresión del pensamiento y los límites que tiene el derecho de expresión, es muy arriesgado. Es muy arriesgado, sobre todo cuando se trata de una persona tan pública como el rey emérito. Ujú. Entonces, que le fueran a condenar civil o penalmente era más que dudoso. Y el fracaso del rey emérito hubiera sido descomunal. Claro. Descomunal. No se puede permitir un fracaso de este tipo porque ya es levantar la veda para que todo el mundo diga lo que le parezca. Te quedas más tranquilo después de escuchar esto, Miguel Bueno, Ángel. pues sí. Hombre, una voz autorizada. Él sabe de lo que habla, ¿eh? Claro, entonces, cuando a mí me dicen que él me quiere conocer, yo la primera imagen que me hice de él, que ya digo que soy muy de primer golpe de vista, ¿eh? Yo ya sé discernir quién dice las cosas porque las piensa y las cree y aquel que las dice porque hay que decirlas para salir del paso. Yo eso lo capto ya, ¿eh? ¿Quién actúa? Claro, en nuestra profesión hemos aprendido ciertas cosas. Yo, por ejemplo, que he vivido media vida entre delincuentes, creo que me siento autorizado para distinguir una persona honrada. Ujú. Y a mí lo que me hizo querer conocerlo no son sus conocimientos de economía política, ni su intuición política, no, era su honradez. Alguien que habla como él habla, con esa claridad, es porque no tiene nada que ocultar, nada. Bueno, y entonces, pues, digo, este es un hombre decente. La imagen que me dio es de un hombre decente, ¿no? Ujú. De un juez decente, en el que intuí que no se iba a milanar y que las presiones, que seguro, aunque no lo admitirá de manera directa o indirecta, seguro le estuvieron llegando,
que las iba a soportar porque es un hombre de la ley, es un juez, ¿no? Un juez con las letras mayúsculas y que no le iban a poder tocar ni doblegar, ¿no? Y así ocurrió, ¿no? Entonces, cuando me dicen que me quiere conocer, pues se juntó el hambre con las ganas de comer y a partir de ahí hemos hecho una amistad que nos hace llamarnos ¿Cada cuánto habláis? frecuentemente, ¿Cada cuánto habláis? Bueno, pues Pero cada semana. tampoco es que- Sí. Sí, no, quizá no tanto, ¿no? Cada 15 días. Cada 15 días. Bueno, que sí, que La tenéis... primera llamada el día de mi cumpleaños. Sí. ¿Y qué, Sí, qué hacéis? ¿Comentáis un poco la actualidad o simplemente os quedáis en el plano familiar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No, practicamos las alabanzas. Como ahora, ¿no? Como ahora. Como ahora. Entonces yo le suelto una cantidad de halagos, él me los devuelve a mí y bueno, y nos alimentamos el ego. Venga. Que Thank you.